Muy bien, vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor. Estamos ya en el quinto don ministerial que Jesús dio en la descripción de Efesios. Y bueno, vamos a tomar este tiempo para ponernos en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia no tiene fin, porque eres tan bueno, tan amoroso, tan bello, Señor, que tienes a bien darnos todas las cosas, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, para nuestro bien, Señor. Y en este momento damos el lugar, la autoridad, el derecho, Señor, la soberanía sobre ese tiempo, sobre esa enseñanza. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, que esté abierto, que estemos dispuestos, que nuestro espíritu sea sensible, Señor, a recibir, y que la revelación de tu Espíritu Santo sea manifiesta, Señor, la sabiduría sea manifiesta en este momento y en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, como les comentaba, estamos entrando al quinto de los dones ministeriales dados por nuestro Señor Jesucristo, descrito en Efesios, y no por ser el quinto significa que sea el menos importante. Y ahorita antes de empezar estaba meditando en esto y jugando me puse a teclear, ¿no? ¿Cuál es la importancia o la función del dedo meñique? Recordemos que los 5 dones los representamos con la mano en apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y tú dijeras, pues el maestro es el más chiquito, ¿no? El don más chiquito, no. La clasificación de los dones no viene por orden de importancia. Todos tienen una función que cumplen, una distribución que hacen dentro del cuerpo de Cristo. Pero una descripción que viene de la función del dedo meñique es que trae equilibrio a la mano. Y si fuera el dedo meñique del pie, trae equilibrio a todo el cuerpo. Entonces, puedes verlo así como el don de maestro viene a dar equilibrio a toda la enseñanza que se da dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. También dice que es el dedo que se le llama auditivo porque es el que tiene el tamaño para que entre en el oído y destapar. Fíjense qué importante, qué simbología tan interesante. Porque el don de maestro viene a dar claridad y a abrir oídos cerrados, entendimientos cerrados. El maestro tiene esta facilidad de hacerlo. Entonces vamos a empezar con Oseas 4:6. Hablando en términos generales del don de maestro, dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y fíjense que esta palabra, y entendiendo el contexto, dice: yo te echaré del sacerdocio. Esto es, esta palabra fue dada a los sacerdotes, a los líderes de la iglesia, bueno, los líderes del pueblo de Israel, y ellos no tenían conocimiento, no estudiaban, no se ponían a entender la palabra, ¿no? O el conocimiento que Dios daba. Y entonces llevaron a que todo el pueblo fuera destruido porque el pueblo actuaba sin conocer en que estaban mal. Actuaban sin temor de Dios, actuaban bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias leyes, sin contemplar a Dios de por medio. ¿De dónde viene la palabra maestro? Viene de la palabra griega etimológica de didaskalos, que es un maestro o el que enseña. Didasco es enseñar, entonces de ahí se desglosa, se desprende la palabra didaskalos, que es un maestro, o sea, uno que enseña. ¿Qué es lo que hace el maestro? Hacer lo difícil y profundo sencillo, ¿no? Nos permite el maestro entender lo que puede ser muy complicado de una forma sencilla. Si tú te vas a un tema escolar, recordarás alguna materia que te costaba mucho trabajo, ¿no? Y que tenías que llegar con el maestro, o no faltaba en la clase que levantabas la mano y decías: oiga, maestro, yo no le entiendo. ¿Y qué es lo que hacía el maestro? Te decía: ¿qué no entiendes? No, pues que tal por tal. Ah, bueno. Entonces el maestro tenía que encontrar la forma diferente como lo he expresado para poder hacer que pudiéramos comprender el conocimiento que quería que en ese momento nosotros podíamos
recibir. El ejemplo más claro está en Mateo 13, 1 al 10, y prácticamente todo el capítulo, el verso 23, que es donde viene la parábola del sembrador. Y se recuerda, la parábola del sembrador empieza como una enseñanza, una ilustración que llevaba la intención de que el pueblo oyendo no entendiera. ¿Y por qué hacía Jesús esto? Porque solamente a los que estuvieran dispuestos o en atención a recibir de la palabra, de conocer a Dios, podían entender las parábolas, y los que no entendían nada, y entonces estaban sus oídos cerrados, ¿no? Entonces por eso dice que la intención de las parábolas era que oyendo no escucharan, no podían entender, ¿no? Y aún viendo no ven, y oyendo no oyen, dice el verso 13, ni entienden. Esa es la intención de la parábola. Pero vienen unos pasajes después en el cual los discípulos dicen: oye, ¿qué quisiste decir con la parábola? Entonces Jesús viene a explicar la parábola y les dice: miren, la parábola significa y empieza a desglosar la semilla, las diferentes tierras, la buena semilla y el sembrador que pone la semilla en tierra fértil, que da fruto al ciento por uno, ¿no? Dice el verso 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y aquí esto es importante. La función del maestro es enseñar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Explicar claramente la información. Pero para que el rol de la educación se pueda constituir o cumplir, tiene que haber un oyente. Y un oyente que no es suficiente con que oiga, sino tiene que escuchar. Puedes oír el ruido, puedes oír la música, puedes oír las aves, pero escuchar es poner atención. Puedes oír que tu hijo te habla, pero cuando lo escuchas, pones atención en lo que está diciendo. La educación, o lo que da un maestro, puede estar sin efectos si el discípulo, el estudiante, el alumno no está dispuesto a escuchar. ¿Cuántas veces nosotros entramos a la clase, y en la clase el maestro explicando, y nosotros como que nosotros por acá podías estar echando relajo, platicando, cotorreando, distraído, dibujando, rayando, y estabas oyendo sin poner atención. Y eso es una parte importante que tenemos que entender. Siempre que está un maestro, tiene que haber una audiencia dispuesta a escuchar, ¿no? O tiene que estar dispuesto a escuchar el alumno. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Explicaba o hablaba a través de parábolas, y venía entonces después la interpretación. De hecho, bíblicamente hay dos parábolas que son explicadas como maestro: la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, ¿ok? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la cobertura? Vamos a ejemplificar la enseñanza con esto. Recordemos que la masa es podemos tomar como una representación de la palabra de Dios. La masa no leudada, esto es la palabra no adulterada. Y dice, por ejemplo, en Levítico 2:1, cuando alguna persona ofreciera oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, y sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Esto es la preparación de la palabra, la masa. En Primera de Reyes vemos este pasaje en el cual Elías llega con la viuda de Sarepta y le dice: oye, ¿qué tienes que hacer? Pues no tengo más que para hacer un poco de harina y un poquito de aceite para hacer pan. Entonces dice: prepara y haz pan, ¿no? Y en Éxodo 12, 34, 39 viene esto que quiero que entendamos. Se explica cómo para hacer la masa, cuando se preparaba la masa, ejemplificándolo como la palabra de Dios, se echaba sobre los hombros, se cargaba sobre los hombros. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y tenían masa preparada, para transportarla, dice la palabra que se la echaban sobre los hombros, y después cuando llegaban al lugar, la bajaban, y entonces preparaban pan y
comían. Así es la palabra, la enseñanza. ¿Qué es lo que hace el maestro? Prepara la masa, la pone sobre las personas, los alumnos, en su responsabilidad de recibirlo, y ellos tienen el trabajo de bajar la información y preparar. Esto es comer, ¿no? Prepararlo para comer. ¿Ok? Así lo podemos ejemplificar. El maestro da todas las herramientas, todo lo necesario, pero las personas tienen que hacer la parte de recibir. ¿Ok? La parte, ¿qué es lo que enseña el maestro? El rema, ¿no? El logos es la parte escrita, pero el rema es lo que está detrás de la palabra, ¿no? Lo que tiene que llegar al fondo de los corazones. Y esto es para liberar la palabra ungida del Señor. Yo podría estar hablando aquí mucho, pero si no está la presencia de Dios respaldando lo que digo, tú puedes estar oyendo sin escuchar. La intención es que tú estés escuchando y poniendo atención. De hecho, en algún momento les comentaba, yo espero que estén tomando, que en ese momento no tomen notas, sino que estén atentos, dispuestos a escuchar y a recibir. Ya después tendrán chance de ver la repetición, entonces a lo mejor tomar sus notas correspondientes, ¿no? Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El maestro se encarga de esto, de mostrar la verdad de las escrituras. En Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algo particular del maestro es que no puede hablarte de algo que no conozca. A mí me resultaba increíble escuchar o hablar a algún maestro de primaria, y por ahí creo que salió en las noticias, ¿no? Ahora que en su momento cuando entraron a hacerle evaluaciones, que eran maestros de primaria que les enseñaban a multiplicar, restar y sumar a los niños, y ellos no sabían hacerlo, ¿no? O sea, lo enseñaban porque venían del libro y así lo explicaban, pero que ellos tuvieran un razonamiento de cómo hacerlo, te resultaría increíble, ¿no? Oye, ¿cómo estaba enseñando algo que pues no entiende? Ah, bueno, un maestro siempre va a hablar sobre algo que tiene vivido, ¿no? Que tiene experimentado, que tiene comprobado, y entonces es como puede hablar con autoridad. Cuando Jesús compartía, y este pasaje al que se refiere, es que Jesús tuvo una educación, y ya lo comentaba en otra ocasión, que obviamente su padre José lo instruyó desde niño, independientemente que fuera el Hijo de Dios, independientemente que fuera Dios hecho carne en un niño que nació aquí. Él tuvo un crecimiento normal como cualquier niño, lo dice Mateo, que cuando fue presentado en el templo y cuando a los 2 años regresó, dice que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y todo ese aprendizaje, obviamente su padre José le enseñó bien, porque cuando fue a hacer su examen de titulación a los 12 años ante el Sanedrín, dice la palabra que estuvo 3 días ahí hablando con ellos, y que los maestros de la ley se sorprendían de lo que Jesús les estaba enseñando, porque les enseñaba o les estaba debatiendo como que alguien que entiende autoridad. Entonces ellos decían, oye, ¿cómo este niño de 12 años puede entender la ley mejor que nosotros? Ah, pues porque la estaba estudiando, no solamente hablaba por hablar, sino él conocía la ley, ¿ok? Algunos ejemplos de maestros en la Biblia. Apolos, en 1 Corintios 3, 6 y 10, dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hablando Pablo. Otro maestro dice, otros maestros, dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas entre las que había maestros y profetas. No se describe quién era quién, ¿no? Pero pues eran 3 y 2, 2 y 3, a lo mejor 3 y 3, porque a lo mejor no, era los 2, no sé. No bien, pero sí viene la descripción de que eran maestros, ¿no? Otro maestro era Gamaliel. Hechos 5:34. De hecho,
Pablo se jactaba de que él había sido educado bajo los pies o la cobertura de Gamaliel. Gamaliel era un sacerdote principal en el Sanedrín en ese momento. Y dice Hechos 5:34: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. No solamente era reconocido por ser estudioso, por ser doctor de la ley, sino que tenía autoridad, se había ganado el respeto de la gente porque lo que decía seguramente era congruente con lo que hacía. No lo puse aquí, pero me viene a la mente también Nicodemo. Nicodemo era un principal de la ley, que Jesús le dice: oye, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes estas cosas del nacimiento de nuevo en el Espíritu, en Cristo, en la gracia? Y Nicodemo le estaba cegado, no entendía. Pero él era un maestro de la ley, que Jesús le dice: pues tú eres maestro, ¿cómo tú siendo maestro no comprendes? ¿No? Él ya no es solamente no lo sepas, sino no comprendes, no alcanzas a entender. Otro ejemplo de maestros es Loida y Eunice. En 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es que tanto Loida como abuela y Eunice como madre instruyeron a Timoteo en el conocimiento de Dios. Ok, entonces, entendiendo esta parte de lo que es un maestro, vamos a las generalidades. ¿Qué es lo que es un maestro? Entiende y comunica la verdad bíblica de manera clara y relevante. Para que haya entendimiento y aplicación, un maestro siempre tiene que estar con un espíritu de sabiduría y de revelación para compartir lo que tiene de parte de Dios. Tiene facilidad de proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación, comunicación y facilidad para ilustrar la verdad escrita. A ver, y esto puedes entenderlo tú ahí si quieres saber si tienes el don. No te es difícil estudiar, ¿no? Y encontrar maneras de aprendizaje. Si tú eres fácil de entender algo sin tener que estudiar mucho, pues, así es el maestro, ¿no? Tiene esa facilidad de enseñanza. Encuentras deleite en estudiar, ¿no? Por ahí algunos dicen: ay, es que esa persona, ese niño, esa niña, ese hombre o mujer, ese joven, esa señorita prefiere estudiar que hacer otras cosas. Bueno, pues si encuentras deleite en eso, es una característica de alguien que pueda tener el don de maestro. El formato de enseñanza varía según el tipo de discipulado. Puede ser clases formales, informales, estudios bíblicos, grupos grandes o pequeños, o en predicación. El maestro en cualquier lugar es bueno para enseñar, sea personalmente o sea en grupo. A veces, algunos de los que están conectados les ha tocado algunas cápsulas de educación, ¿no? De enseñanza. En un ratito, oye, es que esto así, y ahí te va una pequeña enseñanza a aplicar. Entonces, así es como el maestro desarrolla o se manifiesta este don. Los maestros están sujetos a un juicio muy estricto, por lo cual deben ser muy cuidadosos cuando enseñan. Y esto es muy importante. El pastor puede ser amoroso, ¿no? Y al pastor se le juzga a lo mejor por el tipo de vida, ¿no? O el ejemplo que muestra, ¿no? Pero al maestro se le juzga por lo que enseña. Si es cierto o es falso. Si es correcto o es incorrecto. Si tiene fundamentos o no tiene fundamentos. Por cierto, un maestro no te puede hablar sin fundamentos. Ay, se fue. Cuando te dicen, oye, esa información la saqué de tal lugar, se me fue el nombre, ¿cómo se le llama esto? Sin la referencia, ¿no? Tiene otro nombre. Pero espero que me entiendas a qué me refiero. Cuando tú dices, oye, estoy dando esta nota y la fuente, habla de sus fuentes, ¿no? Esto no lo estoy inventando, sino de tal lado lo estudié, de tal lado lo investigué, de tal lado concuerdo con ese comentario y lo desarrollo. El maestro siempre tiene que tener sus fuentes. En este caso, un maestro en el cuerpo de Cristo, su fuente principal de enseñanza pues es la palabra de Dios, junto con la doctrina
y junto con lo que pueda ser revelado a través de el apóstol o el profeta. Ok, en Job 39:26 dice, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Esto es, la sabiduría, las alas representan esta parte de enseñanza, de protección, de lo que da, lo que busca un maestro, si lo podemos tipificar así, es que bajo las alas de la enseñanza la gente pueda crecer. El maestro lleva entendimiento al pueblo. Ahorita lo leíamos. Les quiero leer varias versiones diferentes de Oseas 4:14. Dice la traducción normal, Reina Valera, dice, no castigará a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esto es, no voy a corregir a las mujeres y los hombres están peor, ¿no? Porque no había entendimiento. En la versión LBA latinoamericana, creo que es esta versión, dice, no castigaré a vuestros hijos y cuando se prostituyan, etc. Quiero ir a la última parte. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Esa es la parte que quiero tomar de este versículo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. Date cuenta, una persona en lo secular, sin educación, sin preparación, ¿puede sobresalir? Difícilmente. Tampoco estoy diciendo que el que tengas mucho conocimiento te asegura algo, no. Pero sí facilita las cosas. Obviamente vamos a ponerlo así. No es lo mismo una persona que nomás tiene primaria, alguien que tiene universidad, ¿no? Para ciertas actividades, por la experiencia, el conocimiento y la sabiduría expresada, ¿qué es lo que ocurre con los adultos, ¿no? Los llamados ancianos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de platicar con Gaby y ella me habla mucho de su papá, ¿no? Y ella me dice, es que mi papá se volvió sabio con los años, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo ella, junto con sus hijos, decía, es que mi papá en la carne, es que tu papá se me imagina a mi papá por su forma de hablar, ¿no? Entonces, esa es la parte, y pocos son los que se atreven. Exacto. Si hay una persona preparada, a veces hasta le tienes, le das la vuelta, ¿no? A veces es tanta la imposición que pueden alcanzar a manifestar que la gente los evita. Tú recuerdas a los maestros, ¿no? Los maestros que pudiste haber tenido. Había los maestros que decías, este es barco, ¿no? Y había otros que, por ejemplo, yo recuerdo mucho a una maestra en secundaria, la maestra izquierda, nos daba ciencias naturales, biología en algún momento. Y era una señora, no solamente era una señora en la expresión de la palabra, en su forma de comportarse, de educación, sino su conocimiento imponía, al tal punto que nos ganó el respeto. Y por ahí, cuando ya ven que nos tomamos las fotos de generación, ella fue la única maestra que nosotros le dijimos, maestra, por favor, salga nuestra foto de generación, ¿no? Por ese respeto que se ganaba. Entonces, regresando al punto de el tener conocimiento, y no hablo de conocimiento de conocer mucho logos, no mucha letra, sino la sabiduría y lo que conlleva aprender algo, te permite no sufrir cosas, ¿no? Fíjense, muchos de los que están aquí conectados seguramente nos tocó esto, y mi hermana se debe acordar muy bien cómo nos enseñaron las tablas de multiplicar, hasta cantando, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, 4, y así, y lo repetías te lo aprendías por repetición, perdón, lo aprendías por repetición sin comprensión. Pero cuando seguramente llegó un momento en el cual nadie te lo explicó, sino tú llegas a la conclusión. Ese fue mi caso, por ejemplo, y me acuerdo muy bien que lo vi con una caja de refrescos, ¿no? Que son 6 por 4, ¿no? Hasta que vi una caja de refrescos dije, ya entendí las multiplicaciones. En lugar de ir sumando refresco por refresco, son
líneas de 4 y entonces, si tengo 4 líneas, pues 4 refrescos por 4 columnas de refrescos, 4 por 4. Así llegó mi comprensión al respecto. Y esto te permite tener, es un ejemplo muy sencillo, pero te permite estar algo avanzado contra otros que le dices, ¿cuánto es 8 por 8? Y tenían que repasar todas las 8 por 1, 8 por 1, para llegar al 8 por 8, 64, ¿no? Entonces, es por eso importante el tema de la enseñanza. ¿Cómo puedes identificar a un maestro? Alguien que sea un maestro con el don. No estoy hablando del maestro por vocación, sino el maestro por don de Dios, regalo de Dios, ¿no? Dice Mateo 7:29, uno tiene autoridad para enseñar, eso que les comentaba, ¿no? No solamente habla por hablar, sino habla conociendo de. Si te estoy hablando, imagínense uno que estudió ciencias sociales, queriéndote dar una clase de ciencias naturales. Es imposible, ¿no? Entonces, te habla alguien que tiene conocimiento sobre el tema ok, el conocimiento es la acumulación de información, si lo quieres ver así, ¿no? La sabiduría es saber cómo aplicar esa información. Tú puedes saber que una lata de refresco adentro tiene gas con líquido, y que al abrir el espacio va a salir la presión del gas, ¿no? Eso tú lo puedes conocer, tenerlo en conocimiento. Y la sabiduría es saber cómo tienes que agarrar la lata y cómo tienes que maniobrar para poder abrir. Más o menos así lo podemos sencillamente explicar. El maestro viene también a implantarte la información de Dios en tu corazón. Te lo explica o te lo da de tal manera que entra a tu corazón y lo recibes. Esa es una característica del maestro. Su vara es un punzón escribiente. Es como si tuvieras un lápiz que escribes y dejas la marca. Así es lo que hace el maestro cuando enseña. En Ezequiel 37:16 dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para todos los de la casa de Israel, sus compañeros. Aquí lo que está hablando es, escríbelo ahí para que quede como una marca, como un referente. Es como un contrato con las letras chiquitas. Cuando tú vas a un contrato y no lo lees, y después te dicen, oye, es que aquí decía, es que no lo leí. Bueno, lo que hace el maestro es dar información y decir, o sea, aquí está, o sea, no lo puedes negar. El maestro te ayuda a entender las letras chiquitas del contrato si lo quieres ver de esta manera. ¿Qué hace el maestro? Explicar los misterios de Dios de una forma sencilla. Volvemos al tema de la parábola de todas las palabras del Señor Jesús, pero en específico la del sembrador. Lo explicó de una manera que la gente no entendió a través de una parábola, para después pasar a una explicación minuciosa en la cual seguramente todos los discípulos dijeron, ya entendí, ¿no? Seguramente esa fue la expresión de los oyentes. ¿Qué hace también el maestro? Expone exactamente el camino de Dios. Un maestro te va a hablar de Dios, no hay de otra, ¿no? Dice por ahí, o decían, no sé ahorita si lo siguen diciendo, pero yo creo que de niño decían, un niño se educa en su casa y en la escuela, ¿no? Y hacía una formación. Prácticamente en la iglesia es lo mismo. El pastor hace una función de educar y el maestro viene a complementar esa información, a dejarlo en claro, ¿no? Lleva a reflejar los corazones por la explicación de la doctrina también. Esta parte, a veces, y ya por experiencia lo hemos visto,
Algunos dicen, oye, esto no lo entendí, ¿a qué se refiere este pasaje de la palabra? ¿Qué es lo que hace el maestro? Ah, mira, aquí esto es así, por esto y esto y esto. Y entonces hemos recibido así como que, ya entendí a qué se refiere X pasaje. Por ejemplo, me recordaba que hace no mucho, exactamente, Germán. No me quiero detener mucho en eso ahorita, pero sí, por ahí va lo que comentas exactamente. No hace mucho, unas semanas, mi mamá me decía, yo le recomendé a mi mamá leer una versión más sencilla, con un lenguaje más claro, respecto a la Reina Valera, que trae un lenguaje un poquito más rebuscado. Y no faltó el detalle de decirme, oye, yo no sabía que en la Biblia había ocurrido esto. Ahora que lo leí aquí, ahora viene de una... Oye, ¿y por qué aquí esto? Entonces ya venía, pues en aquel tiempo por esto y esto y esto. Pero eso es lo que hace el maestro, poder aclarar algunas verdades, bueno, más bien todas las verdades bíblicas. En Mateo 5, 1 al 11, que tenemos las bienaventuranzas, podemos ver cómo Jesús dice, lo voy a leer porque es importante, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. La enseñanza lleva algo en particular, no es darte información, porque pues, darte información, pues puedes irte a un libro, te vas a la biblioteca y puedes tener información. La enseñanza lleva una connotación de entendimiento, que al final lo puedas tú entender y te lo puedas llevar en el interior de tu corazón, bueno, en este caso la palabra, en el interior de tu corazón. Fíjense cómo Jesús le enseñó a la gente en ese sermón del monte conocido. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, y el lenguaje que utiliza es muy sencillo, ¿no? No es complejo, no es gariboleado, es muy claro. Bienaventurados, ¿y qué es bienaventurado? Bendecido, más que bien de lo dicho para ti, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y empieza a hacer una descripción de ciertas características de personas y les da un porqué, ¿no? Estos son bendecidos por esto, estos son bendecidos por esto, estos son bendecidos por esto. Un lenguaje claro, sencillo, sin rebuscamientos, y la gente entendió, porque la gente fácilmente se identificó o con el que llora, o con el que era manso, o con el de pobre de espíritu, o con el misericordioso. ¿Se dan cuenta? Y entonces rápidamente o sencillamente, cuando uno de estos se identificó con uno de estos adjetivos, manso, humilde, hambre y sed de justicia que tenía, inmediatamente decían, yo me identifico con él. Y entonces ahora entiendo que tengo derecho. Eso es lo que hace un maestro. Jesús, si se dan cuenta, Jesús en el Sermón del Monte, que son 3 capítulos en Mateo, se avienta un discurso. Si han visto la serie de Chosen, se dan cuenta cómo se juntó la gente y fue un sermón bastante largo. Y después de eso cambia a empezar a hablar con parábolas. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice, les expliqué clarito y no quisieron recibirlo, ¿no? Entonces, se los voy a compartir no tan claro, para que solamente los que realmente quieren escuchar, oigan. Y por eso Jesús utilizaba esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es, buena atención. El que haya querido entender, lo va a entender. El que no quiera, va a ser como un sonido como un pajarito, una música que escuchó por ahí, sin mayor atención. ¿Qué más hace un maestro? ¿Qué puedes ver? Provoca un fruto de la palabra. La intención del maestro es que tú aprendas y lo puedas aplicar, ¿no? Que tú lo entiendas y lo puedas aplicar. Y de hecho casi inmediatamente, ¿no? Que dé fruto. Y obviamente dan a conocer el misterio del reino. Las cosas que no son claras de primera, para algunos por estar pequeños en la fe, por ser inmaduros, o aún los que ya prácticamente digan, el que entendió, ¿no? Una forma común de poderlo ejemplificar sería esa. ¿Qué es lo que hace el maestro dentro de la iglesia? El maestro se encarga de hacer discípulos. Y el discípulo, ya lo explicamos en algún momento, pero es
El discípulo es el que aplica la enseñanza, recibe la enseñanza, bueno, se compromete a recibir una enseñanza, se compromete con un maestro con el fin de crecer, y su objetivo mínimo del discípulo es llegar a ser como su maestro. Ese es su piso a alcanzar, ¿no? No su techo, su piso. Por eso Jesús dice, cosas mayores harán cosas. ¿Por qué? Porque entonces van a recibir más. Ese es lo que hace el maestro, hacer discípulos, ¿no? No todos están dispuestos a ser discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que no todos estarán dispuestos a ser discípulos? Porque lleva un compromiso, y de entrada el primer compromiso es escuchar. Lo que estamos haciendo ahorita, y doy gracias a Dios por todos los que se han conectado y han sido constantes con esto, se han vuelto discípulos. Almita, Gaby, con Omar, Yair, mi mamá, mi papá, Diana, se han vuelto discípulos. Y de forma que, y ya me lo han aplicado ustedes, ¿no? De repente, oye, no entendí esto. Ah, mira, así. Y me queda claro a veces sus caritas cuando así de, ya entendí, ¿no? A veces no falta que mi hermana baje en la mañana y me diga, oye, es que esto y esto así, o que Gaby o Almita me manda un mensajito, oye, esto cómo, ¿no? Así va ocurriendo. Entonces, los maestros hacen, su función dentro de la iglesia es hacer discípulos. Obviamente enseñan, ¿no? Ese es podrá parecer repetitivo, pero el maestro enseña, ¿no? Esa es la parte. ¿Cuál sería la diferencia, a ver, entre lo que comparte un pastor y lo que comparte un maestro? A ver si la captan ahí, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? ¿Qué más hace el maestro? Traza bien la doctrina, ¿no? Da los fundamentos claros de lo que es, lo que creemos, ¿no? Prácticamente el credo de los apóstoles, ellos lo enseñan, ¿no? Tal cual. Y enseñan principios bíblicos. Todo lo que hizo Pablo en Romanos, sobre todo del capítulo 8 hacia adelante, en particular del 2 hacia adelante, es tema de maestro, ¿no? Hagan esto así, esto no así, corrijan esto así por esto y esto y esto, etcétera, etcétera. De hecho, en Romanos 12, que es parte del que vamos a empezar a ver la próxima semana, los siguientes dones, Pablo les enseña por qué los dones de dónde surgen los dones, por qué son los dones, por qué dentro del cuerpo de Cristo y por qué fueron repartidos de diferente manera. Pablo le explica. Más bien lo enseña, no le explica, lo enseña. Esto es así por esto y esto y esto, ¿ok? Algo que Pablo Lucas comenta en Hebreos, bueno, no es cierto. Es Pablo seguramente, algunos eruditos consideran que Hebreos fue escrito por Pablo. Yo concuerdo al respecto. Yo sí creo que seguramente Pablo pudo haber sido el escritor de Hebreos. Hebreos 5:12 dice, porque habiendo sido ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Si recuerdan o viene a su mente una carrera que es permanente estar estudiando, es por ejemplo la medicina. Los médicos siempre están yendo a cursos, a seminarios, a congresos, para estar actualizados en la información. Dice aquí el escritor de Hebreos, ustedes ya sabían en qué momento se descuidaron. Sí, por ahí va la idea, Almita, sí. Si ya eran maestros, ¿en qué momento dejaron de serlo? ¿En qué momento se confiaron? Al punto que no solamente se les olvidó, o al punto de no solamente ya no aplicarlo, sino se les olvidó, y ahora los tengo que volver a enseñar desde chiquitos, como si fueran bebés, como lechita, ¿no? En lugar de estar ya comiendo a la mesa, plato sólido, les tengo que empezar nuevamente a dar mamila, ¿no? Con lechita, y porque no se vayan a lastimar sus dientitos, ¿no? Eso es lo que el escritor de Hebreos comenta, y en lo cual no puede caer un maestro. El maestro siempre tiene que estar avanzando en la aplicación de la enseñanza del Evangelio.
Enseña a discernir la doctrina. Eso también es importante. Un maestro te permite, entonces, con fundamentos enseñados, transmitidos, entonces te permite entender qué es verdadero y qué no es verdadero, qué es cierto y qué no es cierto. A discernir. ¿Qué es discernir? Diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto o lo incorrecto, entre lo que es y lo que no es. Le comentaba a mi hermana hace un rato que en la mañana vi un video del pastor Maurice Scott que hablaba sobre esto, ¿no? ¿Cuántas iglesias tienen sana doctrina? Y daba algunas características. Y concluía yo en esto: tiene que haber discernimiento. ¿Cómo sabes si lo que alguien te está compartiendo es correcto o no? De hecho, una función y que he buscado y espero seguir transmitiendo con ustedes es que ustedes aprendan a discernir cuando es y cuando no es. Y ya algunos han empezado a tener ciertas manifestaciones en que empiezan a reconocer no solamente si es verdadero o no, sino también la voz de Dios. Y eso viene a ser una confirmación del ministerio expresado. Aprende la doctrina de Dios que Dios envía por medio de un apóstol. El apóstol recibe revelación junto con el profeta y el maestro se encarga de que sea sentado dentro de la iglesia. Algo que también tienen los maestros es que no solamente enseñan, sino también reprenden, corrigen, instruyen en justicia. Y esto a veces no está tan padre. Dicen según de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces hay que corregir. Fíjense, yo cuando estudiaba arquitectura, ese es un pequeño testimonio, no, ¿cuál testimonio? Anécdota. Me tocaba hacer planos, ¿no? El primer semestre me tocó hacer planos, ¿no? Y entonces el maestro nos daba la teoría y dejó que hiciéramos nuestro primer plano, yo me acuerdo así. Entonces todos bien esforzados, desvelados, no lo entendí, hice sí, ¿no? Y el maestro, imagínense nuestra hoja de papel albanene, entintado y todo, y el maestro sacaba un marcador whatever negro. Y entonces empezaba a corregir, empezaba a revisar. Aquí estás equivocado, y ponía un circulote y así lo rayaba, ¿no? Mira, te voy a hacer un close-up, me acuerdo que nos decía. Y hacía esa pequeña sección en grandote y rayaba. Esto se hace así, ¿no? Y tú mi plano, ¿no? Toda la noche haciéndolo. Y el maestro, bueno, era necesario que él lo hiciera así para corregirnos, para mostrarnos nuestro error. Díganme, bueno, sí hubo alumnos, pero con una vez que a mí me rayó mi plano, dije, no me lo vuelvo a rayar. Y entonces la siguiente vez puse atención en lo que tenía que hacer y ya no me lo volvió a rayar, ¿no? A veces el maestro tiene que corregir de esta manera y a veces no puede ser suave, porque el maestro lo que hace es confrontarte con la palabra de Dios y te dice, aquí dice Dios, el carácter de Dios es así. Cuando Pablo les dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? ¿Ustedes creen que se lo dijo suavecito? ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? No. Pablo los confrontó y les dijo, dejen de estar pecando para querer comprobar la gracia de Dios. Están mal, ¿eh? Así no es. Porque no vamos a jugar con la gracia de Dios a ver hasta dónde estira o no estira. ¿Ustedes creen que se lo dijo con amor? No, fue duro, fue serio. Fue confrontativo para corregir. Y ¿qué hace también el maestro? Abre los oídos para oír sana doctrina. La característica de un maestro es que su palabra ayuda a que tú entiendas. Lo que él dice va a permitir que comprendas las verdades de Dios. Un maestro difícilmente te va a dejar confundido. Va a ser muy raro, es más, el que te deje confundido no sería maestro, ¿no? Siempre el maestro va a encontrar, de hecho va a encontrar estrategias. Si ustedes van a yo recuerdo mucho, por ejemplo, mis hijos en el kinder, ¿no? La maestra, para tener la atención de mis hijos, las maestras en el kinder,
utilizaban diferentes estrategias. No todos los niños son iguales, todos lo sabemos. No todos los niños reaccionan igual, ¿no? Yo con mis 2 hijos tenía claramente definido cómo era uno, cómo era otro para captar su atención. Pues la maestra sabía hacer esto, entonces si una estrategia no le funcionaba con un niño, hacía otra. Y si no hacía otra, un maestro hace lo mismo. Busca la manera de que el discípulo pueda entender. Y bueno, ya para terminar, espero haber sido claro hasta ahorita al respecto. ¿Y cómo saber si tienes el don? Bueno, les decía hace ratito, tienen facilidad para investigar y estudiar, o sea, es algo nato que traen en ustedes. Exacto, Germán, justo. Ese cambio de estrategias obedece a conocer al niño, ¿no? A saber cómo reaccionaban los niños, ¿no? Y seguramente todos cuando pasamos por la escuela nos ocurrió esto. Ustedes recuerdan a sus compañeros, no todos eran iguales, ¿no? Había uno que le tenías que dejar 2 planas de hacer, no debo de hacer esto para que lo entendiera, ¿no? Había otros que no. Por ejemplo, yo en la escuela yo era de poner atención y nomás tomaba pequeñas notas, porque ponía atención. Y había otros compañeros que se la pasaban, todo que dictaban el maestro, escribir. Cuando a mí me tocaba algún maestro que nos decía, les voy a dictar, apunten. Eso para mí era fastidioso, porque podía escribirlo, pero no podía poner atención, ¿no? Entonces cada persona reaccionamos diferente. ¿Qué otra? Si a ti te gusta impartir la verdad bíblica a los demás, te gusta estar, no quiero que se escuche mal, pero corrigiendo las cosas en la sana doctrina, en lo que es a la Biblia, no corrigiendo de acuerdo a tu criterio, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, por ahí puede ser que tengas el don. Las personas se buscan para buscar aprender más de las escrituras. Obviamente, acudes para aprender más a alguien que ya sabe, ¿no? Dice la palabra, júntate con sabios y te volverás más sabio, ¿no? Obviamente es natural que busquemos a alguien que sepa más para poder aprender y crecer. Entonces, si te ocurre que las personas te buscan para aprender, por ahí puede ser que tengas el don. Pues logras hacer que las personas aprendan cuando enseñas. Eso también es importante. ¿Cuánto nos tocó pasar a exponer en la escuela, ¿no? Sobre todo en la secundaria o en la prepa. Y había unos que se aprendían todo el diálogo y así lo decían. Y cuando les preguntaban algo, porque ya no lo sabían explicar. Y había otros que yo contesto, ¿no? Mira, te voy a explicar y te explicaban tal cual las cosas. Por ahí, si tú eres así, pudiera ser que por ahí vaya tu don. Cuando hay una confusión de comprensión, te sientes comprometido a resolver el tema. Esa parte también. Tú ya lo entendiste, si los demás no lo entienden, te surge decir, a ver, yo te lo explico ahora, ¿no? Y va de nuevo, ¿no? A poderlo, volverlo a repetir para comprenderlo, ¿no? Y no te importa, y en algo, una característica también de un maestro verdadero, es que no le importa compartir lo que él conoce. No es egoísta, al contrario, está dispuesto a compartir. Alguien egoísta difícilmente puede ser maestro, porque va a tomar toda la información y va a decir, ¿por qué te lo voy a enseñar? ¿Por qué te voy a compartir de lo que a mí me costó trabajo aprender? ¿Por qué te lo tendría que dar de gracia, sin que te cueste nada? Yo me pasé toda la noche estudiando para que tú vengas y nada más de escucharme lo aprendas. No, un egoísta difícilmente puede ser maestro. Lo mismo te es enseñar a uno que enseñar a muchos sobre temas bíblicos con convicciones firmes. Tú no buscas, si es por enseñar, tú no buscas las multitudes, así sea uno el que te pregunte, tú estás dispuesto, ¿no? Y te pones en el plan de, ¿cuándo nos vemos? A ver, platiquemos, ¿cuáles son tus dudas? A ver, y terminas de explicarle y le preguntas, oye, ¿te quedó todo claro? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ay, no, fíjate que eso no entendí. Vuelves a tomar el tema y vuelves a decir, hasta que dejas a la persona que dices, ya entendió, ahora sí me puedo ir a dormir en paz, ¿no? Literal. Entonces, si tú tienes algunas de esas características, o
o ya los conocías, o ahorita que ya estudiamos el don, como los otros dones, te sentiste movido a, y no por emociones, sino, yo les decía, uno de las maneras de empezar a descubrir tu don es, pues sientes afinidad al don, ¿no? Yo le preguntaba, pues creo que ya se los dije a todos, ¿no? Prácticamente, ¿en qué te ves sirviendo en la iglesia? Por ahí es. Hay cosas en las que sí te ves sirviendo y hay otras en las que no te ves sirviendo. Y no porque esté mal, sino tienes una afinidad o un don ya puesto por Dios con una inclinación a ser avivado. Y lo sientes ser avivado cuando encuentras dónde desarrollarlo afín a lo que tú tienes. Si es enseñanza, pues va a ser sencillo, ¿no? Si es profeta, si es maestro, si es pastor, sientes esa afinidad y esa identificación. De hecho, tu preparación viene en ese sentido, ¿no? De acuerdo a lo que te gusta. Miren, yo les voy a poner el ejemplo de mi hermana Diana. Y hace ratito lo venía platicando con ella. Perdón, Dianita, te voy a sacar ejemplo, ¿no? Platicábamos que ella trabajó 25 años en una posición que me decía al principio sí me gustaba, ¿no? Al final a lo mejor ya no tanto, ¿no? Pero no era lo que le apasionaba, no era lo que le movía. Y hoy que está haciendo otras cosas, está haciendo un emprendimiento, ahí anda feliz, y no le cuesta, aunque se cansa en hacer lo que anda haciendo, no le importa porque está haciendo lo que le gusta. Y esta es una parte importante de un don. Te sientes motivado a hacerlo, y no de una emoción, sino de un sentir del Espíritu Santo en ti. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, ¿una persona puede tener más de un don? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, algunos otros dones que vamos a empezar a ver la siguiente semana. Hoy cerramos estos 5 dones ministeriales, llamados así. Vamos a pasar a Romanos 12, donde vamos a empezar a ver los dones dados por el Padre, de acuerdo a la Escritura, y que son llamados o conocidos como operacionales, que vienen a apoyar un don principal o algunos dones principales. Hace rato lo leíamos, ¿no? Pablo, antes de ser apóstol o llamado a ser apóstol, fue maestro y fue profeta, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿se puede tener más de un don? Sí, claro. ¿Cuántos? Ahí no hay medición, ¿no? No porque tengas más eres más espiritual, o porque tengas 1 o 2 eres menos espiritual. Lo realmente importante es qué tan avivados tengas tu don. Y eso es parte de lo que las siguientes clases vamos a ver, porque les comentaba, estos 5 dones son como, si lo podemos ejemplificar, como los departamentos dentro de la iglesia, ¿no? Que les decía, recuerden esto. En una empresa hay un departamento de contaduría, uno de administración, la dirección, el de ventas, el de compras, etcétera, ¿no? Y todos hacen una función dentro de la empresa. Una empresa sin recursos humanos está difícil, ¿no? O una empresa sin administración o sin contaduría, está coja la empresa, ¿no? No es posible. Dentro de la iglesia lo podemos ver así. Tú puedes tener un don, al aire, ¿no? Un don de profecía y estar sirviendo en el departamento, si lo queremos poner así, de enseñanza, ¿no? Pero tú tienes un don de profecía manifestado, o tienes el don de maestro sirviendo en el ministerio de enseñanza, ¿no? Esos dones operacionales los vamos a empezar a ver la próxima semana. Nos vamos a tarea un poquito menos, ya no me voy a llevar una clase por don, ya están mucho más sencillos, ¿no? De entender y comprender y de aplicar. Pero sí se puede tener más de un don en un momento dado. Entonces, les agradezco en el Señor que hayan estado aquí en esos primeros 5 dones. Espero que a estas alturas ya te hayas identificado con al menos uno. Que tú digas, oye, por aquí siento mi llamamiento, por aquí Dios me ha estado hablando este llamamiento, por aquí Dios me ha estado mostrando que por aquí va el don que Dios me ha dado, si es que no lo tienes completamente descubierto. Y de aquí en adelante les voy a pedir, por favor, que estén en constante oración,
y entendimiento con Dios, escuchando la voz de Dios, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué don tengo? Y cuando te lo revele, lo sueñes, lo sientas, lo percibas, lo manifiestes, por ahí apúntalo como un tesoro, ¿no? Porque tu propósito de vida siempre va a estar encaminado de acuerdo a los dones que tenemos. Y cuando describes tus dones, encuentras o descubres para dónde va tu propósito de vida. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy. Les agradezco en el Señor que ya llevamos 7 clases con esto. Vamos por los demás. Y si ya por ahí tienes un don descubierto, recuerden que también otro tip es a tus personas cercanas, pregúntales, oye, ¿qué don consideras que puedo tener? Porque hay dones, como vimos ahorita, les di algunas características para poder identificar el don en alguien más. Si el pastor realmente es pastor, si el profeta es profeta, si el evangelista es evangelista, hay ciertos puntos que no pueden negar. Que alguien más vea algún punto en ti que tú no estás consciente, porque digas, sí, yo veo que en ti se manifiesta tal don, lo platicamos y lo tenemos bien claro. Los hijos de Gaby tienen don de servicio. Es notorio, no lo pueden esconder ni negar. Santi, el hijo de Carlos, tiene don de servicio. También siempre está, ¿en qué te ayudo? ¿Te apoyo? ¿Subo las sillas? Oye, o sea, no se pueden esconder. Entonces, estálo orando, estálo meditando, estálo buscando con Dios. Pregúntale a tus cercanos qué don te ven. Y, bueno, en base a esto, al final buscaremos que todos empiecen a servir, sus dones individuales empiezan a servir en donde tienen que servir. Así que, vamos a orar, por favor. Señor bendito, damos gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas, nos abrazas con tu amor, nos atraes a ti para conocer más de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, Señor, y en estos momentos, si alguno de los que están aquí escuchando, Señor, o después vean la transmisión, vean la repetición, se identifica con el don de Maestro, Señor, tú revélales, Espíritu Santo, hazles saber, hazles conocer, hazles entender, y sobre todo, Señor, que puedan empezar a aplicar el vivir y avivar este don, esos dones en ti, Señor. Revela a cada uno de tus hijos y que tu nombre sea glorificado y exaltado siempre, Señor, en todo esto, en Cristo Jesús. Amén y amén. Correcto. Entonces, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo en la reunión presencial. Nos vemos miércoles en la transmisión en línea. Y el próximo viernes continuamos. Yo me siento emocionado con los dones, me gusta compartirlo. Me gusta no solamente aprenderlos, sino compartirlos. Y el siguiente bloque de dones, que son los que vienen en Romanos, creo que va a ser bendición para ti. Te va a ayudar a comprender más quién eres, cómo eres y por qué Dios te diseñó así. Entonces, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos y tengan una noche tranquila y bendecida.